¿Alguna vez has sentido que todas las puertas se cerraron y que, en medio del polvo y el sol, Dios guarda silencio? Imagina un pueblo donde los caminos crujen y el agua se ha vuelto tesoro. Allí, después de una vida de sacrificio, dio su último acto de fe. Y Dios no lo ignoró. San Lorenzo era uno de esos lugares que parecían detenidos en el tiempo. Casas de adobe, techos de zinc, una plaza con un pozo seco que ya llevaba meses sin espejo de agua. El río que antes atravesaba el valle ahora era una línea de piedras calientes. El cauce había menguado hasta convertirse en un hilo rojo de barro. El sol pegaba con una paciencia cruel, como si quisiera recordar a cada hombre y mujer lo frágiles que somos. La gente caminaba con la mirada baja. Las manos estaban agrietadas, los animales tenían costillas visibles. Lo que antes se repartía sin tanto cálculo ahora se administraba con miedo. En una casa pequeña, al borde del camino de herradura, vivía don Jacinto. Era un hombre encorvado por los años y por las faenas, con ojos que guardaban historias como quien guarda semillas para tiempos de escasez. Perdió a su esposa y a su hija en una epidemia años atrás. La tierra le había quitado amores, trabajos y tardes de descanso, pero nunca le quitó algo que, para muchos, resultaría inaudito: la capacidad de partir lo poco que tenía. Su compañero más cercano era Pinto, un burro de orejas gastadas, cojo de una pata, con una mirada de paciencia que parecía decir: aquí estamos todavía. Jacinto y Pinto compartían una pequeña rutina que, para ellos, era ley. Al caer la tarde, cuando la faena terminaba y la casa olía a polvo y sol, don Jacinto partía una tortilla y la ofrecía a Pinto primero. No por costumbre, sino por respeto. No por superstición, sino por amor. La tortilla partida era la pequeña ceremonia que preservaba su dignidad ante la escasez. Las manos de don Jacinto eran mapas de su vida, callos, cicatrices, venas como cordeles. Cada surco tenía un nombre, una fecha, una promesa. Caminaba despacio, pero con un paso decidido. Las decisiones que había tomado lo habían dejado con poco, pero con algo que él consideraba indispensable: convicción. No se desmenuza lo que se ha sembrado con trabajo, decía en voz baja, más para sí que para el mundo. Quien lo veía desde lejos pensaba que aquello era terquedad. Quien lo conocía un poco más sabía que era fe sostenida por una vida entera de dar lo que no sobraba. En el otro extremo del pueblo estaba la hacienda de don Rodrigo, hombre de trajes limpios y ojos calculadores. Sus manos nunca tenían tierra. Sus zapatos estaban aceitados. Su palabra era un contrato que cortaba cualquier conversación en seco. No tenía la crueldad del villano de novela, pero sí una avaricia templada en la lógica de quien ha acumulado poder. El agua era su negocio. Cuando la sequía llegó, don Rodrigo cerró compuertas, desvió canales y compró favores. No lo hacía con risa grotesca ni con gritos, lo hacía con decisiones administrativas que dejaban a muchos sin lo esencial. Para él, conservar la hacienda era mantener el orden. Para otros, significó hambre y sed. La primera vez que los caminos se toparon fue delante del molino. Jacinto había ido a pedir, no a rogar. Llevó una jarra vieja y la esperanza callada. Detrás de él iba Pinto, lento, como si el animal supiera la vergüenza del hombre. Don Rodrigo miró la jarra con la frialdad de quien mide pérdidas y ganancias. ¿Agua?, preguntó sin inclinarse, con la voz de quien no está acostumbrado a pedir perdón. Jacinto escuchó el chasquido de la falta de misericordia. Se apoyó en el mango de la jarra como quien busca sostén en algo inerte. «Solo un poco, para el camino», balbuceó. Hubo murmullos. Algunas miradas se apartaron, otras se clavaron con condena. Don Rodrigo no negó sin palabras. Miró la jarra, miró a Jacinto, y dejó que el silencio hiciera el resto. No se trató de una orden, fue una negociación por omisión. Jacinto se fue con la jarra vacía. Si alguna vez has tenido que esconder tu necesidad por orgullo o por dignidad, sabrás exactamente qué sintió don Jacinto esa tarde. Un peso en el pecho que no tiene consuelo. No era solo el agua.
Era la humillación de depender de la caridad de alguien que jamás había probado la sal del trabajo del otro. Pinto, que siempre había recibido la miga antes que su amo, caminó junto a él con la boca seca, y al llegar a casa, se detuvo y echó la cabeza al suelo. Un montón de polvo y respiraciones entrecortadas. La lámpara de aceite ya no olía a comida, olía a espera. Esa noche, Jacinto tomó su única botella como quien toma la última moneda. Tenía unas gotas, apenas un beso de agua que temblaba cuando la agitaba. Miró a Pinto, que respiraba con dificultad. Tocó su costado y sintió la piel caliente. «Siéntate», le dijo, y en las manos le tembló la ternura de un padre. Se sentó en el umbral, con la botella entre las piernas, y dejó que la noche hiciera su juicio. Las estrellas eran pocas y pálidas. El pueblo dormía con los ojos abiertos. Jacinto habló en voz baja, no una oración formal, sino un diálogo cansado. «Si hay un sentido en esto, Señor, muéstralo. Si hay algo que pedir, dale sentido a mi dar». En el silencio más pesado llegó la duda. No la duda académica, la duda que duele en los huesos. ¿Había servido de algo todo ese sacrificio? ¿Había servido ofrecer la tortilla primero a Pinto, ayudar a los vecinos, enterrar a los suyos con manos temblorosas? La pregunta flotó como humo. En la mente de Jacinto se amontonaron imágenes. La risa de su hija, la mano de su esposa sosteniendo la suya, las cosechas menores pero honestas. ¿Para qué tanta entrega si todo parecía desvanecerse? Esa noche el agua en la botella se convirtió en símbolo. La última medida, la última fe. «No me pidas más», parecía decir la botella. «Solo dame un poco». Y así, con la electricidad de la desesperanza alrededor, un caminante apareció en la vereda del pueblo. No llegó con aire de salvador ni con anuncio estruendoso. Sus ropas estaban gastadas, sus manos tenían el surco del trabajo de quien ha andado kilómetros, y traía en la mirada una calma inexplicable. Cruzó la plaza como si conociera cada piedra. No era un forastero imponente, era una presencia que no ofrecía explicaciones. Vio a Jacinto en su umbral, y sin apartar la vista, se sentó a su lado. No pidió agua de inmediato. Miró a Pinto, tocó su oreja, y observó la herida vieja que nunca sanó por completo. «¿Tiene cualquier cosa?», preguntó suavemente. Solo una palabra que parecía no exigir respuesta. Jacinto, sorprendido, ofreció la botella con manos temblorosas. El caminante la sostuvo con respeto, separó la tapa y no bebió. No bebió. En lugar de eso, sacó un paño limpio del zurrón y lo humedeció con una gota apenas. Con manos curtidas pero delicadas, limpió la llaga de Pinto. No habló grandes palabras. No prometió milagros. Solo curó lo que pudo con lo que tenía. Pinto, al contacto, no retrocedió. Sus ojos, de repente, se humedecieron con una vida que alguien cuidaba. Antes de levantarse, el caminante dijo algo que se quedó flotando en la noche como una semilla. «Cava donde lavamos el dolor». No explicó, no interpretó. Y cuando Jacinto quiso preguntar, el hombre ya se había ido, como se van las brisas después de una plegaria. Esa frase quedó ahí, simple, enigmática, responsable de abrir ahora una puerta que nadie imaginaba. Si estás en ese lugar donde las palabras de otro parecen tonificar tu esperanza, tal vez entiendas lo que le pasó a Jacinto entonces. Una chispa de osadía que no supo que tenía. Cavar. ¿Dónde? ¿Con qué fuerzas? ¿Contra quién? Pero la orden, o el consejo, o la sugerencia, prendió en su pecho. Cavar era una acción humana, primaria. Era sudar la fe, meter las manos en la tierra, creer sin ver. No era una receta para obtener riquezas. Era una respuesta física a una palabra que resonaba. Abrir el suelo donde el dolor se limpia. A la mañana siguiente, Jacinto sacó su azadón. Se le había quedado oxidado en la pared, pero aún cortaba el aire con decisión. Pinto, a su lado, parecía entender que algo especial pasaba. El primer golpe contra la tierra seca levantó una nube pequeña, como si el mismo polvo respirara y dijera: «Aquí estamos».
Los vecinos empezaron a asomarse, miradas curiosas, algunas con compasión, otras con sospecha. ¿Por qué cavaba ese viejo? ¿Tenía fuerzas? ¿Buscaba una quimera? Los golpes eran repetidos. El sol ya estaba alto y cada movimiento exigía un precio. Pero en las manos de Jacinto había una persistencia que ya no era terquedad. Era una decisión tomada en la madrugada, en la boca de la botella a punto de vaciarse. «Cava donde lavamos el dolor», dijo a veces en voz baja, como si las palabras mismas fueran instrucciones. La gente murmuraba: «Está loco, qué pérdida de tiempo, no tiene sentido». Y sin embargo, cada golpe abría un hueco en el que no solo se acumulaba tierra, sino también memoria. Removía capas de días difíciles, de pérdidas y de silencio. Era como si con cada palaada se desenterrara una esperanza que llevaba años enterrada. La historia no hubiera podido tomar su giro sin la mezcla de paciencia y escarnio. Don Rodrigo, al ver movimiento cerca de la linde de su terreno, envió a uno de sus capataces a investigar. No lo hizo por curiosidad benigna, lo hizo por interés. Para él, la tierra era más que tierra, era propiedad y control. Cuando supo que alguien cavaba, pensó en posibilidades. ¿Agotaría Jacinto un pozo que solo serviría a su familia? ¿Podría, por descuido, abrir una vena que a él le perteneciera? Se corrió la voz de su intervención. De alguna manera, su lógica lo empujó a adelantarse. La noticia de que don Rodrigo quería hacer lo propio corrió como cigarra por el pueblo. El capataz trajo herramientas mayores, hombres fuertes y al final, el ruido que hiela: dinamita. No era algo que se empleara a la ligera, pero la desesperación por asegurar recursos justificaba los métodos. «Vamos a perforar y garantizar que el agua sea para quien tiene los medios», fue la fría explicación. No era una decisión personal de odio, era estrategia. Y en la estrategia no hay compasión. Mientras tanto, el hoyo de Jacinto crecía. Los niños miraban desde detrás de la iglesia. Las mujeres llevaban olores de pan recién cortado y se detenían sin querer. Algunos vecinos comenzaron a colaborar. Uno traía agua en cubos para beber, otro, una manta para la sombra. Había en el gesto algo que hablaba de comunidad, de un reflejo humano que ni la pobreza ni la dignidad podían borrar. Jacinto, por su parte, trabajaba como si la espalda no le doliera. Tenía la convicción de que, aunque no supiera qué buscaba exactamente, hacía algo honesto. Cada palada se convertía en respuesta a la frase del caminante. La tensión subió cuando llegaron los hombres de don Rodrigo con dinamita. El estruendo de la pólvora fue un ruido que el pueblo nunca olvidó. Un rugido que partió el silencio como se parte una piedra. Fue preparación, cálculo y una actitud de quien cree que los medios justifican el fin. Jacinto miró desde la distancia, con peor respiración que antes, y sintió algo que no era simple miedo, una especie de tristeza por la celeridad con que alguien querría arrebatar lo que podría servir para todos. La detonación fue tremenda, un eco que se sintió en los huesos. La roca madre, que había guardado el agua por años como si fuera un secreto, cedió con violencia. Por un instante, el mundo pareció retener el aliento. Del suelo salió un chorro que no era simplemente agua, era una respuesta que rompía la lógica humana. El manantial brotó con fuerza, como si la tierra misma exhalara un suspiro de libertad. Agua limpia, fría, que cortó la sed del aire. El pozo de Jacinto, abierto y humilde, se llenó primero de barro, luego de brillo. Pero en ese momento de liberación, ocurrió lo que nadie esperaba. La explosión no fue selectiva. El estruendo había dejado a Jacinto en el borde del hoyo, y Pinto, en un movimiento instintivo, puso su cuerpo entre el hombre y el estallido. El burro, viejo y leal, recibió parte del impacto. La escena fue terrible y hermosa al mismo tiempo. El animal que tanto recibió con una sonrisa, ahora daba sin cálculo. Pinto resopló, cayó, y luego, poco a poco, se incorporó con esfuerzo. Sus patas temblaban. Su costado llevaba la marca de lo sucedido, pero estaba vivo. Las mujeres gritaron, los niños lloraron, y Jacinto,
Con lágrimas que no eran solo de miedo, sino de gratitud, lo abrazó con manos temblorosas. El agua corría, brillaba en el sol y se filtraba en zanjas improvisadas. Los ojos de la gente eran una mezcla de asombro y alivio. No se trataba solo de que el agua emergiera junto al hoyo de Jacinto. Se trataba de que ese manantial reclamaba su derecho a fluir. Equilibraba, en su forma, años de decisiones y silencios. Lo que empezó como una búsqueda individual se transformó en un regalo para todos. Las viejas reglas de la codicia se disolvieron con el brillo del agua. Don Rodrigo contempló su obra y perdió el color en el rostro. Las razones administrativas se le achicaban frente al fenómeno. Había planeado asegurar el manantial y, sin querer, había sido el instrumento para que emergiera. Se quedó mudo frente al pozo que brotaba vida. No hubo un grito de triunfo. Hubo espacio para el dolor humano, para entender que el control tiene límites. Se acercó a la orilla, sin trastos, sin presunción. Sus manos, a las que la tierra no había marcado, comenzaron a temblar. No presumía de maldad, presumía de cálculo que había fallado ante la soberanía de algo mayor. Era como si en ese instante la pequeñez de su ambición se hiciera visible sin maquillaje. La lección mayor no fue la ruina de don Rodrigo como castigo poético. Fue la oportunidad de arrepentimiento. Cuando la gente lo vio con la mirada humillada, temieron un castigo público, una venganza que fuera no justicia sino revancha. Pero la humanidad, incluso en su dolor, tiene la capacidad de elevarse. Jacinto, herido y agradecido, dictó la única ley que le parecía coherente con su vida. El agua era para todos. No iba a convertirse en dueño del manantial por derecho. No quería que su último acto de fe se convirtiera en un privilegio personal. Caminó hasta la orilla, donde el líquido salía cantando, y con voz que temblaba un poco dijo: «Que sea manantial para el pueblo». La noticia corrió como la corriente misma. Se abrieron zanjas, se compartieron jarras, se llenaron los cuencos. Al principio, la gente actuó con la cautela natural: tomar lo justo, ver qué pasa. Pero luego, como si el agua enseñara el arte de repartir, la comunidad comenzó a organizarse. Turnos para el abrevadero, canales que no privilegiaban un terreno sobre otro, enseñanzas que requerían paciencia. Las mujeres se reunían para cocinar con menos miedo. Los niños chapoteaban en charcos improvisados y reían con un asombro puro. Al ver todo eso, muchos rompieron la cáscara de su propio orgullo y comenzaron a colaborar. Don Rodrigo, por su parte, tuvo que mirar mucho más adentro que su bolsillo. Venía de una vida en la que todo se medía con números. Allí, junto al manantial que no había buscado, encontró una verdad que ningún balance podía reflejar: la pequeñez de su soledad. Se acercó a Jacinto con pasos lentos, y sin excusas grandiosas, pidió compartir. No fue una escena de arrepentimiento teatral. Fue un hombre que se dio cuenta de que el poder no lo había protegido de su propia sed interior. Su voz fue baja. «No supe ver. Perdóname». Jacinto, con la humildad que lo caracterizaba, no buscó humillar. Respondió con una invitación: «Ven, trae tu cubo. Aquí hay para todos». Y así, la compasión se volvió puente. La recompensa material de Jacinto no fue una torre ni una casa nueva. Fue algo más radical y sutil: la restauración de la comunidad, el retorno de la esperanza, la confirmación de que su fe persistente no fue en vano. La tierra volvió a mostrar un verde tímido en los meses siguientes. Las semillas que antiguamente no germinaban comenzaron a brotar. La gente volvió a hablar de futuro con menos hondura de miedo. Pinto, aunque cojeaba, se recuperó lo suficiente para acompañar a Jacinto en sus tareas, y cada vez que alguien miraba al burro, le veía la huella de un amor que había salvado una vida. Si te parece que esto es una historia sencilla, tranquila, te invito a mirar la línea que atraviesa todo: la decisión activa de dar en medio de la necesidad. Don Jacinto pudo haber guardado la última gota para sí. Podía haber pensado en asegurar un poco más de vida para su propia existencia. Pero eligió partir lo poco que tenía, curar la herida del burro primero, cavar donde le dijeron que cavara, y compartir el agua cuando el manantial vino. No fue un procedimiento mecánico,
Fue una vida construida por actos repetidos de confianza y generosidad. La generosidad, cuando no es espectáculo, tiene una fuerza que desarma estructuras. No voy a decir que la fe de Jacinto fue una fórmula para generar milagros. No existe tal fórmula. La historia no busca enseñarte que si haces exactamente lo mismo, obtendrás el mismo resultado. Nadie puede garantizar que cavar, regalar o perdonar produzca un manantial literal. Lo que sí aparece aquí es que la fe persistente, la generosidad aún en la escasez y la humildad para compartir pueden abrir puertas insospechadas. A veces la respuesta de Dios llega a través de una cadena de decisiones humanas que se entrelazan. La mano del caminante, la compra maestra de quien quería acaparar, la perseverancia del anciano. Dios obra en la trama, no como un autómata que recompensa gestos por fórmula, sino como el que transforma sufrimiento en manantial según su misterio y tiempo. Piensa, por un momento, en tu propia vida. Hay áreas donde te sientes despojado, donde parece que las puertas se cierran y la esperanza es un gesto pequeño. Hay un Pinto a tu lado, puede ser una relación, un sueño, una salud, que necesita que le partas la tortilla primero. ¿Te animarías a cavar donde el dolor te pide ser limpiado? No todos los caminos harán brotar agua visible, pero cada acto de humildad y de entrega cambia algo dentro de ti y alrededor tuyo. La fe que se pone en actos concretos no es gramos de una receta, es impulso para que la vida se mueva. Hay detalles que suelen perderse cuando contamos historias así si no los advertimos con claridad. La justicia que vemos en este relato no es venganza. No es que don Rodrigo mereciera quedarse sin nada por ley divina inmediata. La justicia que brotó fue restauradora. Restituyó derechos, devolvió la posibilidad de vivir en comunidad, trajo arrepentimiento y nueva conversación. La justicia que enseña la historia es que lo que le pertenece al pueblo debe engrosar las manos del pueblo. No es retribución violenta, es puesta en equilibrio. Esa lección es especialmente importante en tiempos donde el espejo de la opinión pública puede llevarnos a exigir castigos que no edifican. En la vida real, las pruebas no siempre terminan con manantiales visibles, pero sí suelen ser terreno fértil para transformación. El desierto de Jacinto no solo lo desnudó de posesiones, lo preparó para una humildad mayor, para una capacidad de compartir que podía salvar a otros. A veces las pruebas nos enseñan a cavar, a desenterrar fuentes que no hubiéramos imaginado, y cuando esas fuentes aparecen, la respuesta sabia no es acaparar, sino multiplicar. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios: Dios es mi fuente de vida, si esta historia toca algo dentro de ti. No como un ritual vacío, sino como una afirmación de que, aunque el mundo parezca seco, hay manantiales que pueden brotar en el tiempo de Dios. Si estas palabras te han alcanzado, quédate hasta el final. Hay una última reflexión y una oración breve. Recuerda 3 cosas antes de que cerremos. Primero, la persistencia de la fe. No la fe efímera, sino la que se construye día a día. Segundo, la generosidad practicada aún en escasez. Dar la tortilla primero es una metáfora que vale para lo material y para lo afectivo. Tercero, la soberanía de Dios que obra en la trama de los acontecimientos. No es una fórmula ni una ciencia exacta, sino un misterio que puede transformar el escenario cuando menos lo esperamos. Hoy, en tu propia vereda, tal vez hay pequeñas remesas que puedes ofrecer. Un gesto hacia un vecino, una palabra hacia un hijo, un perdón hacia quien te ofendió, una decisión de cavar donde duele. No te prometo que el resultado será una explosión literal o un manantial visible, pero sí te aseguro que esos actos registran cambio. Todo acto de amor siembra, y las semillas tienen tiempo y forma propios para germinar. La historia de don Jacinto y Pinto nos deja una última imagen que quiero que guardes. El burro, cojeando, recibiendo la tortilla. El anciano, con las manos aún sucias de tierra. El pueblo, con jarras y sonrisas lastimadas. Y el agua, que corre, fría y clara, como si recordara que pertenece a la vida. Después de una vida de sacrificio, don Jacinto dio su último acto de fe. Y Dios no lo ignoró.
no porque esa fue una fórmula mágica, sino porque la gracia puede incubarse en actos humildes y en corazones dispuestos a compartir. Para cerrar, respiramos juntos con una breve oración. Señor, tú que conoces el desierto de cada uno, danos valor para cavar donde duele, para compartir lo poco que tenemos y para confiar en tu tiempo. Haz que nuestro dar sea semilla y esperanza. Amén. Si esta historia te ha dado esperanza, compártela con alguien que la necesite, y suscríbete para que podamos seguir contando relatos que reconfortan.